las definiciones que se le da al Espíritu Santo, vimos y nos enfocamos en la persona del Espíritu Santo. Ahí vimos que el Espíritu Santo es inteligente, que tiene sentimientos, que toma decisiones propias. Y en la segunda parte vimos cómo el Espíritu Santo obra en nosotros y a través de nosotros. En la primera parte nos ocupamos del quién y en la segunda del cómo. El quién es el Espíritu Santo y en la segunda parte de cómo el Espíritu Santo obra en nosotros y a través de nosotros. En nosotros produciendo el fruto del Espíritu Santo y a través de nosotros por medio de los dones del Espíritu Santo. Amén. Que los dones fueron otorgados por el Espíritu Santo a cada uno de los que estamos reunidos aquí para que sea utilizado para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? En esta tercera parte me gustaría que podamos enfocarnos aún más en el cómo, pero más específicamente en cómo el Espíritu Santo produce en nosotros cambios y transformaciones. Porque en definitiva, eso es lo que el Espíritu Santo viene a producir en cada uno de nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo? Diga amén. Andad en el Espíritu. La palabra andad proviene del griego peripateo, que es una expresión que significa caminar por una senda que ya está predeterminada para llegar a destino. Eso significa la palabra andad. Caminar por una senda que ya está marcada, que ya está predeterminada para llegar a destino. O sea que la palabra andad tiene algo que ver figurativamente con voy caminando por la vida y de repente me aparece un cartel y me dice David Miranda tiene que ir por esta senda para llegar a destino. Eso significa la palabra andad. Pero ¿qué significa andad en el Espíritu? Significa dependencia total. Que cada paso que doy tiene que estar guiado por el Espíritu Santo para mantenerme en la senda, en el camino. Diga conmigo, camino. Con más ganas. Como gritaron los goles el domingo pasado. O sea, la mitad más uno de la congregación, obviamente. Camino. Andad. Ven, ya me hicieron perder. Andar en el Espíritu significa que cada paso que yo doy lo tengo que dar guiado por el Espíritu Santo para asegurarme de que me estoy moviendo en el camino que Cristo marcó para cada una de nuestras vidas. Eso significa andar en el Espíritu. Si me guía el Espíritu Santo cada paso que doy, esto significa día a día, y el Espíritu Santo es el que me guía, me aseguro de trasladarme, de caminar por el sendero que Cristo marcó para cada uno de nosotros. Les voy a contar una anécdota para poder profundizar en este punto. Hace 2 semanas o 3 semanas atrás viajamos con mis hijas y mis padres a Buenos Aires al casamiento de mi prima hermana Camila. Y el casamiento era en el campo, en un lugar muy bonito, Puesto Viejo, un club de polo muy bonito, y quedaba a 1 hora de viaje de donde estábamos hospedados. ¿Cómo era la organización? A las 9 de la mañana, el casamiento comenzaba a las 11 de la mañana. A las 9 de la mañana, Jochi, un primo político, buscaba a mis padres, a mi hermana, a mis sobrinos para llevarlos al lugar del evento, al lugar del casamiento. 9 de la mañana, ellos a las 10 y pico estaban llegando. Y a mí y a mis hijas nos buscaba un hermano de la congregación que él ya había hecho ese trayecto, ese viaje, desde la madrugada.
Primero había llevado a la novia, había vuelto a la ciudad, buscó a la maquilladora, la llevó al lugar y después, en tercer lugar, nos busca a nosotros tres, a Sofía, a Febe y a mí. Nos fuimos con él. Obviamente que muy ameno el viaje, estuvimos hablando del Señor, testimonios, llegamos al lugar, fuimos por la ruta, Puesto Viejo, doblamos, pasamos la seguridad, el control, entramos a un lugar hermoso y nos llevó hasta el centro del lugar donde era un lago y en el medio del lago una isla, y en esa isla estaba todo armado para el casamiento, para la ceremonia. Pero he aquí, mi familia, que había salido una hora antes que yo, no había llegado. Para hacerla más corta la historia, le habían errado con el GPS y habían entrado por otro camino diferente. Esa noche había llovido toda la noche, por lo tanto, entraron por un camino, la combi se atoró, salió, siguieron avanzando, se atoró, y la tercera se atoró y no salió más, ¿sí? Entró en una huella de tractores de una profundidad aproximadamente de 1 metro y ahí ya no pudo salir. Imagínense adentro, mujeres, niños, hombres, todos vestidos de gala en medio del barro, sin poder salir de la combi. Jochi tuvo que bajarse, se cambió lo que pudo cambiarse, se embarró completamente, logró comunicarse. En síntesis, uno de los jóvenes de la congregación tenía una camioneta 4x4, fue, buscaron una soga, lo sacaron, el casamiento que iba a empezar a las 11, empezó a las 14 horas de la tarde. ¿Qué sucedió? Erraron el camino. Y muchas veces pasa eso con nosotros cuando no andamos en el Espíritu. La palabra se resumiría y terminaría en el primer renglón. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si eso fuese así nomás tan simple, yo cerraría acá, oramos y nos vamos cada uno a nuestros hogares. Pero es necesario profundizar. ¿Por qué? Porque la vida en Cristo Jesús no siempre, lamentablemente, es tan lineal. Pasan cosas. Te mandan mal la ubicación del GPS y un día, en vez de estar buscando la dirección del Espíritu Santo para tomar decisiones, decidís por vos mismo. De hecho, el sistema actual está formado para incentivarte a que tomes tus propias decisiones. Que busques la satisfacción de tus deseos. Sigue la dirección de tu corazón. Vos sos la persona más importante en tu vida y otros eslóganes similares. Y ahí está el problema. Ahí es cuando caemos en un camino que no es el que el Señor tenía preparado para nuestras vidas. Porque no hemos andado en el Espíritu Santo, porque no hemos escuchado la voz. Andar en el Espíritu significa que cada día y cada paso que doy tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando comienzo a tomar mis propias decisiones para satisfacer los deseos de la carne, ahí es cuando llega un momento y de repente me encuentro en el medio del campo, en una ciudad que no conozco, en medio del barro, sin poder salir. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En el transcurso de esta palabra vamos a tomar una figura que Pablo toma en Primera de Corintios y que muchos predicadores también la han tomado durante mucho tiempo, que es tomar la historia de Israel cuando sale de Egipto hasta que llega a la tierra prometida. Vamos a tomarla como un simbolismo de la salvación y de la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Levante la mano a ver quién me está siguiendo. Amén. Entonces, cuando alguien nos presentó en algún momento a Cristo y lo aceptamos, trate de recordar ese momento como nuestro único y suficiente Salvador. Ahí
comienza un viaje. La semilla del Evangelio entra a nuestro interior. Y así como Moisés sacó a Israel de la esclavitud y lo presentó delante del Mar Rojo y recibieron un milagro para poder cruzar, el Espíritu Santo es el que obra en nosotros para hacernos libres del pecado y traernos la regeneración a nuestras vidas. Fíjense en lo que dice la palabra del Señor en Tito 3:5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Por lo tanto, podemos comenzar diciendo que la vida en Cristo Jesús tiene que ver con un viaje. Andad en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu, las dos frases que quiero tomar de Gálatas, tiene que ver con un viaje indefectiblemente. Tiene que ver con cuando conocemos al Señor, comenzamos a salir de Egipto, comenzamos un viaje con el Espíritu Santo. Por eso, querida familia, si tu vida de fe es estática, tiene que ser una alarma en el tablero espiritual de tu vida. La otra vez escuchaba un audio de una mujer que le había pedido el auto al marido para hacer un viaje y en un momento en la autopista se le prende una luz roja y la mujer desesperada lo llama al marido para preguntarle qué está pasando. Me saltó en el tablero una luz roja. No sé qué hacer, estoy en la autopista, no sé si llamar a la grúa, si estacionar el auto. ¿Qué hago? Y la luz roja le pregunta al marido, ¿qué figura tiene? Y la mujer le dice, es un robotito que se está suicidando. Y la imagen es esta que ustedes ven ahí, que era simplemente, no se aprovechen los varones, ¿sí? Manténganse enfocados. Gracias. Tenemos que aprender de esa mujer, porque si nuestra vida espiritual está siendo estática, quiero decirte que esa no es la vida espiritual guiada por el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu significa caminar por una senda que Cristo ya marcó para tu vida. ¿Y cómo me aseguro de no desviarme de ese camino? La guía del Espíritu Santo, día tras día, paso tras paso, decisión tras decisión. Eso significa andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu Santo. En definitiva, la vida, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, es como una especie de éxodo. Por eso les dije que tomamos la figura del éxodo de Israel, de Egipto, hacia la tierra prometida. La vida en el Espíritu es un éxodo de un hombre a otro hombre. Un éxodo de una naturaleza a otra naturaleza. Y me gustaría poder traer a memoria una parte de la historia militar de nuestro país, aprovechando que tenemos a un recién nombrado veterano de Malvinas. Huguito Rodas recibió un certificado del Ministerio de Defensa, reconociéndolo como veterano de Malvinas. Le damos un fuerte aplauso a nuestro hermano por este reconocimiento nacional. Gracias por compartirlo, Huguito. Y lo cierto es que la defensa nacional, la historia militar de nuestro país tiene mucho para contar. Pero me gustaría podernos enfocar en esta noche en un hito de la historia militar argentina que ocurrió el 22 y 23 de agosto de 1812 en San Salvador, Jujuy, que es ni más ni menos que el éxodo jujeño. ¿De qué se trató el éxodo jujeño? El ejército del norte
del general Manuel Belgrano venía de perder una batalla, la batalla de Oaqui, y se encontraba en Jujuy y sabía que no podían, como estaban, no podían enfrentar nuevamente a las tropas realistas que venían bajando por el Alto Perú, actualmente Bolivia. Entonces, el general Belgrano tomó una decisión, aplicar una estrategia que se llama tierra arrasada. La estrategia tierra arrasada tenía que ver con que no podían enfrentar al enemigo en ese momento y en ese lugar, por lo tanto les pidió a toda la ciudadanía que se fueran de ese lugar porque pronto iban a llegar el enemigo y tenían que llevarse todo aquello que era útil. Animales, todo lo que se podía cargar y transportar. Y lo que no se podía llevar, había que quemarlo. No había que dejarle nada al enemigo, porque el enemigo, si llegaba y encontraba alimentos, se iba a poder nutrir nuevamente. Si encontraba casas, iban a poder descansar. La orden del general Belgrano fue destruir todo. Estrategia tierra arrasada. Y así fue que al pie de la letra, y por eso se lo distingue a los jujeños, al pie de la letra llevaron a cabo esta estrategia y fue así que los realistas llegaron y no tuvieron cómo abastecerse, no tuvieron lugar a donde descansar, y el 2 de septiembre, ahí sí las tropas de Belgrano los confrontaron y los vencieron. ¿Por qué te cuento esto del éxodo jujeño? Porque tiene mucho que ver con esto de andar en el Espíritu y de ser guiados en el Espíritu. Dijimos que la vida en Cristo Jesús comienza con un éxodo de una naturaleza a otra naturaleza. ¿Y qué tenemos que hacer con esta naturaleza que está acá, que estamos dejando, que estamos abandonando? Tenemos que tratar de destruir todo lo que de alguna manera nosotros consideramos que tiene algún valor. Imagínense los jujeños quemando las casas, capaz que ahí andaba el bisabuelo de Pablo, no sé, tal vez. Quemando sus propios hogares, todo para aferrarse a una estrategia que tuvo sus frutos y fue muy destacada la historia heroica del pueblo jujeño. Lo mismo debe acontecer con nosotros. El problema de dejar de andar en el Espíritu es que todavía tenemos cosas de valor que no hemos destruido del viejo hombre y todavía aparecen, rigen nuestras vidas. Nos ayudan a tomar decisiones. Imagínense en qué tipo de decisiones. Tierra arrasada fue la estrategia. ¿Para qué? Para que el enemigo no tenga nada útil que pueda utilizar en nuestra contra. A eso apuntó Belgrano. Y nosotros todavía nos aferramos a ciertos comportamientos del viejo hombre y que el enemigo utiliza en nuestra propia contra. ¿Cuántos dicen amén? La vida en el Espíritu no es estática. Si esa es tu realidad, te invito, querido hermano, a que puedas buscar ayuda. Sobrellevar, soportar, ayudar a cargar unos a otros sus grandes problemas, sus pesadas cargas, parafraseando el libro de Gálatas. Amén. Si hay fruto es porque hay éxodo. El Espíritu no te saca de la esclavitud para decir, bueno, ya está, ya te saqué, te perdoné los pecados, ya llegamos. No, eso es el comienzo. La vida en el Espíritu
es un viaje. Y en ese viaje el Espíritu tiene que llevarnos a una situación en donde todo eso del viejo hombre que tenemos se pueda hacer evidente. Lo podamos identificar, lo podamos ver con claridad y lo podamos entregar en holocausto al Señor. A eso le llamamos el desierto. ¿Qué es el desierto entonces? Es el trato de Dios mediante el cual el Señor nos permite ver quiénes somos realmente, qué hay acá adentro y nos permite identificar qué debo entregar para seguir avanzando. Esa es la vida guiada por el Espíritu Santo. No es una vida estática, no es recibí a Cristo y ya está, hasta acá llegamos y no tengo nada para hacer. Es un viaje que implica entrar al desierto. El desierto es el trato de Dios con nosotros a través de diferentes circunstancias que muchas veces no las entendemos. Que muchas veces no tienen un porqué visible para nosotros. Y tal vez sea que no debamos saber el porqué. Pero sí debemos entender que un desierto es el lugar que el Señor nos lleva para que podamos descubrirnos. ¿No le ha pasado vivir situaciones en donde salió de usted algo y no sabía que estaba ahí adentro? Un desierto es un acontecimiento, es una situación, es una enfermedad que el Señor nos lleva a transitar para que de una vez por todas podamos ver quién es realmente David. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Para eso se necesita el desierto. En el desierto, el Señor trata con nosotros y pone en evidencia lo que hay en nuestro corazón. Nos muestra qué es lo que se opone a Cristo. Y ahí está nuestra decisión. La decisión de entregarlo. La decisión, como los jujeños, de quemar todo, tierra arrasada, o no. O no. El desierto es la quimioterapia espiritual de Dios. Es dolorosa, pero apunta al tumor, al ego, al orgullo, a la rebelión. No te confundas, querido hermano. El desierto no es el diablo obrando. El desierto es Dios mostrando. Deuteronomios 8:2, fíjense en qué fantástica, qué hermosa es la palabra del Señor. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. El desierto es doloroso. Justamente por eso algunos retroceden, otros se desaniman. Tenemos la tendencia, en mi caso, hablo por mí, por mucho tiempo de mirar con ojos muy críticos la historia del joven rico. A ver, repasémosla. Mateo 7.
Mateo capítulo 7. No, no es ese. Mateo 19. Mateo 19 del 16 al 30. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Estaba pidiendo lo mismo que quiere formar en nosotros el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo trabaja en nosotros, nos lleva al desierto y este camino tiene que ver con llevarnos a vivir, a ser imagen de Cristo. Y acá el joven rico pregunta por la vida eterna. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entender, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Nos parecemos muchas veces al joven rico. ¿Por qué? Porque en el desierto dijimos que es el trato de Dios a través del cual Él nos va mostrando lo que hay en nuestro corazón que debemos entregar, quemar en holocausto para poder seguir avanzando. Y al principio todo bien, ¿sí? Yo lo primero que entregué fue el dejar de decir malas palabras. Muchos dan testimonio de lo que primero entregaron al Señor cuando llegaron a los caminos fue el dejar algún vicio. En definitiva, estaba autodestruyendo su propia vida. El joven rico había muchas cosas que ya había alcanzado, cosas que en el desierto ya había dejado. Se notaba un cierto avance porque dijo, esto ya lo hice, esto ya lo cumplí. Pero el problema en el desierto, en el que muchas veces muchos se desaniman, es porque llegamos a una situación en la que el Espíritu Santo nos muestra algo que debemos dejar y no queremos. Y nos duele. Es fácil dejar de decir malas palabras, es fácil de dejar el alcohol, es fácil de, cuando conocemos al Señor, si vivía en adulterio, arreglar las cosas con mi esposa y seguir adelante. Pero ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo me muestra que tengo que dejar la manipulación? ¿Qué pasa cuando nos dice que tenemos que dejar de lado la falta de perdón? ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo nos dice, bueno, en este nivel de desierto, en el desierto 5, tenés que dejar ciertos ídolos ocultos que vos tenés y que nadie más lo sabe? Ahí es cuando muchos se desaniman y deciden abandonar desierto nivel 5 y abrazan el estancamiento. El joven rico había avanzado, había aprendido a honrar al padre y a la madre, había aprendido muchas cosas, había cumplido gran parte de la ley, pero cuando el Señor lo llevó a ver, como hace el Espíritu Santo, algo que había en su corazón, ahí tocó algo que produjo ¿qué cosa? Dice la palabra. Tristeza. La rebelión, la manipulación, las críticas, el querer siempre tener la razón,
Seguramente en algún momento el Espíritu Santo son cosas que te pidió, identificaste y que debías desterrarlas de tu vida y sin embargo todavía siguen ahí. Entonces como que llegamos a un límite y el Señor no le podemos torcer el brazo. Su palabra es verdad y su palabra es eterna. Te lo digo por experiencia. El Señor en algún momento de mi vida me dio una instrucción específica. Yo dije, bueno, el Señor con el tiempo va a cambiar de opinión. Yo mientras tanto sigo haciendo mi vida, sigo congregando, pero esto, Señor, lo hablamos en otro momento. Y pasó el tiempo y pasó el tiempo y el Señor me mostró que cuando Él dice, este es el camino, es que ese es el camino y no hay otro. Y no hay otro. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que quieren ir por el camino estrecho, por el camino difícil. Ese es el camino que siempre te va a marcar el Espíritu Santo. Pero es el camino que te permite vivir la vida eterna. La vida eterna no es que la vivimos cuando perdemos nuestra vida, morimos a este cuerpo y comienza. No, la vida eterna que el Señor quiere entregarnos es ahora, ya, a partir de que comenzás a caminar con el Espíritu Santo. Esa es la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Max Lucado tiene una frase que me gusta mucho y que viene muy a colación de lo que estamos hablando y dice, Jesús nunca dijo que el camino sería fácil, pero sí dijo que la llegada valdría la pena. El camino no va a ser fácil, y menos en estos tiempos. Por supuesto que no. Escuchá cómo hablan tus amigos. Escuchá cómo hablan los compañeros del trabajo. Esta sociedad elige cada día, en cada reforma, en cada ideología que va surgiendo, el camino ancho, el camino de la autosatisfacción sin importar el precio. 1 Corintios 10, del 5 al 6, después leo del 9 al 10. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron, ¿qué cosa? Postrados, ¿en dónde? En el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Sigue hablando de la figura del éxodo de Israel. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El desierto también te va a llevar a identificar traumas en tu vida. ¿Qué es un trauma? El trauma es una experiencia extremadamente estresante que viviste en algún momento. Un evento emocionalmente abrumador, que puede ser físico o psicológico. Tal vez de niño sufriste bullying o violencia en tu propia casa, tuviste un padre violento y eso te marcó. O no tuviste un padre y eso también te marcó. La palabra, la burla de alguien. Porque lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros exponemos lo que está en nuestro corazón, justamente
lo que Él quiere hacer ahí es limpiar el pecado, quitar la oscuridad, destruir las obras de Satanás en tus vidas. Y ahí está el trauma, entre otras cosas. Y conformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Esa es la obra que el Espíritu Santo busca hacer en cada uno de los que estamos aquí. En cada uno de los que andan en el Espíritu y son guiados por el Espíritu. Entonces, si vos te mantenés en ese desierto, si no desistís, en algún momento vas a tener que enfrentar las obras de Satanás. Y muchas veces tiene que ver con traumas, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguien que abusó de vos seguramente fue abusado en su niñez y eso fue toda una cadena diabólica que solamente nace y se concibe en el reino de las tinieblas. A eso le llamo la obra de Satanás en nuestras vidas. Esos traumas también van a ser tratados en el desierto. Amén. Y obviamente que el trauma produce los siguientes efectos: dificultad para confiar, hipervigilancia, estar todo el tiempo asustado, evitación de la intimidad, puede afectarte a la hora de relacionarte con el sexo opuesto para tener una relación emocional con alguien o en la intimidad sexual en un matrimonio. Reacciones emocionales intensas, aislamientos, problemas de autoestima, todo eso son obras de Satanás que el Espíritu Santo trata en el desierto. Por eso te animo, querido hermano, en esta noche a que no desistas del desierto. No abandones el desierto, no te estanques. Porque muchas veces por no querer dejar, por no querer mostrar lo que hay en mi corazón, abortamos la operación desierto en nuestros corazones. Amén. Para ir terminando, la palabra de Dios nos enseña cuál debe ser nuestra actitud a la hora de atravesar los desiertos. Dice así Mateo 5, del 3 al 6, un pasaje muy conocido. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este es el tipo de persona que afronta los desiertos y que sale victorioso. ¿Por qué? Primero dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Alguien que es pobre de espíritu es alguien que sabe que no tiene nada valioso en su vida, que necesita y depende de la gracia del Señor, que si no fuera por la misericordia de Dios no tiene nada para ofrecer. Ese es alguien pobre de espíritu. Entonces, alguien con ese corazón va a atravesar en victoria el desierto. No así el que cree que es importante, el que cree que tiene capacidades que la iglesia está necesitando. La verdad que la iglesia necesita una voz como la mía, una sabiduría como la mía. Ese, en el primer desierto que entra, queda postrado, como dice la palabra. ¿Quiénes son los que entran en el desierto de la mano del Espíritu Santo y salen en victoria? ¿Quiénes son los Josué y los Caleb? Bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquellos que lloran hacen referencia y tiene que ver con lo anterior, que lloran por arrepentimiento cuando ven el pecado y la maldad en sus vidas. Alguien que se le destroza el corazón por causa del pecado en su propia vida y en el mundo, es aquel que va a salir victorioso de un desierto.
porque tiene la actitud correcta. Qué difícil que va a ser para el que tiene el corazón cauterizado de tanto pecar y ni remordimiento tiene. Bienaventurados los que lloran, los que están arrepentidos hasta las lágrimas por haber hecho lo contrario a lo que el Espíritu Santo les pedía. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Está hablando de justicia individual y global, para no hacerla tan larga. Cuando habla de justicia, está hablando de la santidad. Y justicia global está hablando de la extensión del reino en la tierra. Aquellos que anhelan alcanzar santidad en sus propias vidas, quédese tranquilo, porque el desierto los va a llevar a otro nivel superior. Aquellos que priorizan la extensión del reino, el predicar siendo imagen de Cristo en la sociedad, no te preocupes por los desiertos, te van a llevar a otro nivel superior. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué va a generar en tu vida el desierto? Por un lado, debilidad. Y por otro lado, falta de confianza en vos mismo. Así que decirle gracias, Señor. 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué hermosa palabra. El poder de Cristo opera cuando nos reconocemos débiles. El poder de Cristo opera en nosotros cuando reconocemos que tenemos limitaciones, que no somos destacados, que nos falta, que no tenemos lo que muchas veces las personalidades de la sociedad tienen. Cuando reconocemos eso en nosotros, el poder de Dios se perfecciona. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchos desiertos, de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Decía que está a tu lado, el desierto es necesario. Pudimos ver en el transcurso de esta palabra que la vida guiada por el Espíritu va más allá de un paseo por el parque. Es un éxodo que implica el rompimiento con una naturaleza para entrar a otra naturaleza. Pudimos ver que el desierto es el camino necesario para poder tener una vida plena en el Señor. El desierto no es opcional, está dentro de la geografía sagrada del Señor. Por eso tenemos que darle gracias al Señor en el desierto, pero también tenemos que meditar sobre cómo estamos manejándonos en el desierto. Amén. Porque por ahí puede querer aparecer algo que debería haberse muerto en Jujuy, y sin embargo no lo prendimos fuego, ¿sí? Es importante poder tener estos tiempos de desierto con el Señor con el corazón correcto. ¿Cuántos dicen amén?
Cuidado con renegar del desierto. Sí, muchas veces los desiertos no podemos entender, pero fíjense en qué hermoso que es el Señor. Mateo 4:1. Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Él también tuvo su desierto, porque en el desierto el Padre también fue justo. Llevó a su Hijo al desierto para que quede en evidencia qué es lo que había en el corazón del Hijo. ¿Y qué fue evidente en ese desierto? Obediencia absoluta. ¿Qué dejó ver el desierto en la vida de Jesús? Una vida de obediencia total, abrazada a las palabras del Padre, porque escrito está, y nada de lo que le presentó Satanás en el desierto lo pudo hacer dudar ni siquiera un milímetro. Obediencia perfecta. El desierto es para eso, para mostrar lo que hay en nuestro corazón. Y el Señor te va a llevar a que lo puedas ver, pero Él no te lo va a sacar. Vos tenés que entregar. Jesús, el Espíritu Santo, es un Señor. Yo voy a golpear la puerta y si alguien abre y me deja entrar, vamos a cenar. Vamos a tener nuestro tiempo. Amén. Póngase de pie, querida familia, para que podamos estar orando por esta palabra que veo está trabajando en muchos corazones y al Espíritu Santo sea la gloria, porque Él tiene misericordia de nosotros. Amén. La tierra prometida es Cristo formado en nosotros. Cierre sus ojos. Damos gracias públicamente al Espíritu Santo porque Él habla a nuestros corazones, porque Él cuida a la iglesia, el cuerpo de Cristo, con amor, con paciencia, con bondad. Él quiere conformarnos a la imagen del Hijo. Y damos gracias por eso, porque yo al menos no lo merezco. Sí he aprendido que no tengo nada para ofrecerle al Señor que pueda sumar. Y creo que por eso el Señor se glorifica. Cuando no tenemos nada, aprendemos a que en Él lo tenemos todo. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta tu palabra que tú nos hablas en este mes, Señor. Ya nos vienes hablando acerca de la persona de tu Espíritu Santo y lo poderoso que es para obrar en los corazones correctos. Es por eso que en esta hora nos presentamos, Señor, como tu iglesia, como tus hijos necesitados, que no tenemos nada de valor según este sistema para ofrecer. Queremos ofrecernos nosotros para que tú obres en lo profundo de nuestra mente y de nuestros corazones. Porque muchas veces el darle la espalda a los desiertos significó matrimonios destruidos, familias quebrantadas, ministerios echados por tierra,
por no entender que en el desierto hay cosas que dejar, hay cosas que entregar para seguir avanzando. En esta hora yo te pido, Espíritu Santo, que sigas hablando individualmente a mi vida y a cada una de las vidas de mis hermanos, mostrándonos con mayor claridad, de manera específica, aquello que está impidiendo el obrar del Espíritu Santo en nuestro hogar, en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Con mayor claridad, con mayor evidencia, te rogamos, Señor, tener el corazón correcto para atravesar estos desiertos y no maldecir tu nombre y no negarte con nuestras actitudes y nuestras malas decisiones. Te rogamos que tengas misericordia de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Rompe todo corazón cauterizado que no logra captar lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia en este día. Se ha echado por tierra, Señor, ahora, Señor, toda cobertura, toda caparazón que el enemigo ha estado construyendo en algunos corazones para que pueda abrirse a tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Queremos sobrellevar las cargas los unos de los otros y sabemos, entendemos por ti, Espíritu Santo, que aquí hay gente que está pasando circunstancias muy difíciles, familias, matrimonios. Te rogamos en esta hora, Señor, tú los conoces a cada uno de ellos, Señor, cómo ha llegado a este lugar. Y te ruego, papá, que tú hables. Que tú hables, Señor, que tú muestres lo que hay en sus corazones. Habla, Señor, porque una palabra tuya, Señor, puede cambiar, Señor, toda una familia, todo un hogar, toda una generación, Señor. No permitas, Señor, que siga el estancamiento, Señor, en los hogares, papá, de esta casa, Dios, en el nombre de Jesús. Que el sacerdote, Señor, cumpla la misión y la función, papá, de corregir, de acompañar a los hijos, a la esposa y de instruirla con la instrucción del Espíritu Santo. Te ruego, Señor, por cada uno de los pedidos, Señor, de oración, papá, que tú traes, Señor, por Hugo González, Señor, por Mateo, por este accidente que han sufrido, Señor, trae sanidad, papá, sobre cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Que esta semana sea una semana de desiertos, pero con los corazones acordes, con los corazones correctos. En el nombre de Cristo Jesús. Porque entendemos que nada de lo que nació en Egipto puede heredar la tierra prometida. Nada de lo que aprendimos en Egipto, en la vieja naturaleza, nos sirve para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, a ser un varón y una mujer perfectas, conforme a la imagen del Hijo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Dios. Honramos tu palabra con un fuerte aplauso de agradecimiento, Señor, por lo que haces y por lo que seguirás haciendo, papá. Amén y amén.